Bienvenidos los que estamos acá. Empezamos en 2 minutos. Hoy comenzamos con sueños e infancia. Considero este live fundamental para comprender cómo trabajan los sueños. Hoy trabajamos sueños e infancia. Considero, como dije antes, un tema muy importante para comprender la conexión entre los sueños y el material, la gasolina anímica, la energía psíquica fundamental de los sueños, que es su vida emocional, y esa vida emocional cómo se remonta a nuestra infancia. En gran parte los sueños siempre están en dirección, están dirigidos, están conectados con nuestros primeros años de vida. ¿Por qué? Porque la infancia es un eterno presente. Voy a partir de eso para explicarlo. Luego voy a partir de explicar 3 factores fundamentales para comprender por qué los sueños se remiten una y otra vez a la infancia del individuo. Esos 3 factores van a ser ese aspecto de vulnerabilidad en que vive un niño o una niña. El segundo aspecto es las potencias que existen en la psique de una persona y que se reflejan en su infancia. Y la pregunta es si fueron apoyadas o si fueron descalificadas, si fueron acogidas o fueron desfiguradas. Y el tercer punto sobre la infancia que vamos a trabajar, ese es un plan de trabajo, una síntesis, ¿cómo se llama eso? Una introducción. Una introducción. El tercer punto es una parte muy importante para comprender por qué la infancia marca a una persona hasta el último instante de su vida, y es el proceso de identificación no consciente con la figura de nuestros padres, que son nuestros primeros dioses. Continúo. Venía diciendo, primera parte es explicar por qué la infancia es un eterno presente. Segunda parte del live es, voy a explicarles simbólicamente desde 2 cuentos de hadas qué significa la infancia y la infancia de los cuentos de hadas. Y tercera parte vamos a trabajar síntomas y sueños con respecto a la infancia, es decir, cómo la infancia de una persona después se convierte en síntomas y sueños. Algunos ejemplos pues. Y por último un ejercicio de ese fragmento llamado La ventana de la imaginación, llamado Colorea tu casa. ¿Ok? Como un ejercicio de niño que colorea un cuadernito. Decía entonces, infancia y sueños. Cuando afirmo que la infancia es un eterno presente y que ese eterno presente quiere decir que está contigo y conmigo hasta el último instante de tu vida y de mi vida, lo que estoy afirmando es que nuestra psicología está influenciada, está afectada por las dinámicas emocionales que vivimos en la infancia. La infancia es un eterno presente porque en la infancia vivimos una relación con nuestras primeras figuras de amor, padre, madre, tío, tía, en representación de los padres, o el cuidador, que será un padre o madre simbólico. Cuando un niño o niña comienza su proceso de desarrollo y en esa relación con el otro recibe día tras día cantidad de mensajes, mensajes de carácter visible, mensajes de carácter no visible. Un mensaje visible es, usted está como muy gorda, comienza a decir la mamá a la niña. Un mensaje no visible es, porque es que los gordos no los quiere nadie. Mensaje no visible puede ser un gesto. Mensaje no visible puede ser una mirada, puede ser una expresión onomatopéyica, se dice, como cuando la mamá mira a la niña y dice, señalando solo con esa expresión que no le gusta ese gordito. Cuando un niño o niña comienza su desarrollo en relación con su familia, lo que recibe constantemente es una imagen de sí mismo a través de la palabra del otro, a través de la mirada del otro, a través del silencio del otro, a través de un montón de transmisores de energía, de información que llegan al niño o niña. Entonces, ¿qué es la infancia en esencia? Es ese estado de desarrollo de la mente, del cuerpo, del espíritu,
en donde la influencia más importante viene de la figura de nuestros padres. Míticamente hablando, lo llamaríamos nuestros dioses. Nos guste o no nos guste, el niño o niña que fuimos fue afectado por la mirada, por la palabra, por el silencio, por el gesto de los padres. Por eso la infancia es un eterno presente, porque esa mirada, porque ese gesto, porque esa palabra quedan introyectados en la mente del individuo. Y la posición del niño, emocionalmente hablando, el sentimiento de pequeñez y de miedo frente al padre, el sentimiento de rabia ante las injusticias que provocaba la familia, todo ese montón de emociones que el niño o niña recibe en la infancia quedan registrados como un libro abierto que va a ser la base de la respuesta emocional de ese niño o niña con respecto al mundo en cada conflicto. Por eso cuando tenemos 25, 30 años y comenzamos a tener una pareja y comenzamos a responder a la relación con el otro, la primera respuesta que tenemos frente al amor siempre es la respuesta aprendida de los padres. Entonces, por ejemplo, ese niño o niña que fuimos, que estaba constantemente temiendo ser rechazado y despreciado, y que muchas veces cuando el padre se levantaba todo serio o llegaba del trabajo todo serio, así como todo severo, el niño siempre pensaba, ay, ¿qué le hice yo a papá? Ay, está bravo conmigo, o a mamá. Y es esa posición del niño o niña que está siempre tratando de saber quién es con respecto a la manera como el otro lo trata. Si el otro lo trata con ternura, con delicadeza, ay, soy bueno. Pero si el otro está severo, si el otro está distante a nivel emocional, ese niño o niña va a comenzar a autocalificarse, he hecho algo malo, he dicho algo malo. Esa respuesta emocional vivida en la infancia se reproduce luego de manera inevitable cuando entramos en el amor con alguien. Y han descubierto cómo a veces con la pareja está seria, la pareja está un poco como distraída, inmediatamente la mujer le puede decir, ay amor, ¿qué te pasa? Pero ese amor que te pasa tiene un tono emocional de miedo, tiene un tono emocional de susto. En ese instante, esa mujer, por ejemplo, está respondiendo desde lo aprendido con su familia, desde el sentimiento de culpa que fue sembrado por su familia, que la hacían creer constantemente que todo el tiempo estaba siendo supervisada, hipervigilada, calificada o descalificada. Respondemos al amor como fuimos amados. Es decir, comenzamos a amar a un otro desde las primeras experiencias de amor que recibimos desde un otro llamado padre o madre. Ese eterno presente de la infancia va a marcar la manera como tú ves tu cuerpo. Entonces la persona sigue pensando que es una gorda, que únicamente la van a querer los perritos, porque eso fue la manera como la madre le hizo ver su cuerpo. Hasta que descubra cómo ella a los 30 años sigue viendo su imagen física desde la mirada de la madre. Hasta que se dé cuenta que cuando cree que ella es dueña de su mente y comprenda que hay otra voz, otra mirada que ve su mente y la califica, hasta que tome conciencia de eso, la imagen de su cuerpo no será la que la persona tiene, es la que recibió de su padre o de su madre. ¿Ok? La infancia es un eterno presente. 3 elementos fundamentales para que observe, porque el ejercicio de estos lives no es un campo teórico únicamente, es que ustedes lo apliquen en sus vidas. 1. Ese espacio psíquico, anímico, emocional, espiritual de la infancia es el territorio, es el periodo de nuestra vida donde somos más vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento en que tenemos 4, 5, 6 años, no tenemos la capacidad de discernir si lo que dicen de mí es cierto o es falso. Lo recibimos. No hay capacidad de discernimiento. No hay facultad cognitiva que me ayude a discriminar si el mensaje del padre es bueno o es malo, es cierto o es falso. Eso nos hace vulnerables a todo tipo de engaño, a todo tipo de abuso, a todo tipo de descalificación o de atrevimiento del otro.
Somos vulnerables en la infancia porque cognitivamente no tenemos la capacidad de discernir el bien del mal. Nuestro registro del bien y del mal viene a través del sentimiento y en primera instancia en relación con nuestros padres. Segundo punto, somos vulnerables porque somos pequeños, porque nuestro cuerpo todavía no se puede defender, porque no podemos correr, porque no podemos discutir con el otro, no podemos pelear con un grande, con un papá grande, con un profesor grande. No, no, no. Somos vulnerables porque físicamente no tenemos el desarrollo suficiente para enfrentar una amenaza. Somos vulnerables sobre todas las cosas porque el niño o niña dependen del otro que lo cuida, en el sentido de que es el otro el que reafirma o el que pone en peligro la supervivencia de esa criatura infantil. Eso nos hace vulnerables. Pero hay un aspecto mucho más importante por el cual somos vulnerables. Somos vulnerables en la infancia porque somos criaturas que anhelan angustiosamente el amor. Anhelamos ser amados, anhelamos ser vistos, anhelamos ser acogidos, anhelamos ser aprobados, anhelamos el amor del padre o madre o de la familia entera. Y esa condición de anhelo de amor, de necesidad de amor, nos ubica en la posición de querer siempre agradar, de querer siempre estar bien con el otro, de estar constantemente buscando un bienestar emocional, pero muchas veces, bajo un costo muy grave. Como que de repente un tío comienza a tocar a una sobrina y la sobrina sabe que está haciendo algo malo, que esa mano entre las piernas tiene una razón extraña, pero no sabe cómo ponerle un pare, pero no sabe si debe ponerle un pare a ese abuso, porque de todos modos siente que si le pone un pare al otro va a recibir un rechazo. Y lo que más teme un niño o una niña en su estado de desarrollo es el rechazo del otro. Esa vulnerabilidad que vivió el niño o niña en su infancia sigue siendo parte de nuestra mente, de nuestro registro cerebral y se queda en el inconsciente como una fuerza activa. Y respondemos a la vida desde la manera como respondimos a la vulnerabilidad de nuestra infancia. Segundo aspecto, la infancia es el territorio psíquico en donde nuestras potencias, nuestra inteligencia, nuestra habilidad para pintar, nuestra habilidad con las matemáticas, nuestra habilidad con la danza, nuestra capacidad de comunicarnos, es la infancia en donde los talentos primordiales están como flores a punto de, o plantas a punto de florecer. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un ambiente emocional y familiar donde ese talento es apoyado, aprobado, reconocido, ese talento se va a desarrollar. Pero si por lo contrario nuestro ambiente familiar es hipercrítico, descalificador, y el padre dice, ¿usted para qué está pintando? ¿Eso para qué le sirve? Eso no da plata. Y el niño tiene 10 años y pinta maravilloso. En ese instante el padre, como el Dios de ese niño, comienza a descalificar su talento. Entonces, otro factor importante de la infancia es cómo fuimos reconocidos o cómo fuimos descalificados con respecto a las figuras de amor y con respecto a nuestros talentos. Por eso muchas veces un paciente llega a los 40 años a mi consulta y de repente descubre que siempre le encantó patinar, pero que una vez el padre, cuando se cayó, la madre, se burlaron, lo ridiculizaron, no fueron capaces de aceptar esa caída, la vieron como una posibilidad de humillación, la hicieron sentir y ridiculizaron a la persona que se cayó. Y ese paciente a los 40 años descubre, si había algo que yo amaba cuando tenía 10 años, era patinar, pero nunca más lo volví a hacer. Cuando encontramos esa herida que provocó la experiencia con una figura de amor, que descalificó en ese instante a la persona al ser porque se cayó, cuando encontramos esa fuente de ese dolor, el paciente tiene la posibilidad entonces de rescatar una potencia, de volver a esa fuente anímica que le entregaba felicidad, que era el patinaje, de reencontrarse con un talento. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, Gaby, o todo bien? No, por ahora no hay ninguna pregunta. Bien, vulnerabilidad.
Territorio de la infancia, el espacio de mayor vulnerabilidad. Potencias, el espacio de mayor potencias. Ahora conversemos sobre el tercer punto de la infancia. La identificación no consciente. El niño o niña establece una identidad no consciente con la figura del padre o madre. Explico eso para que no se quede en un lenguaje muy intelectual. Eso no me gusta. ¿Qué es la identificación o la identidad no consciente con una figura de amor? Si el niño o niña, en su mayor anhelo, en su mayor innato anhelo, quiere ser amado, ¿qué hace para ser amado por la madre la niña? Se parece a la madre. Entonces comienza a colocarse los tacones de la madre y camina como la madre. Eso en el campo físico. Pero en el campo anímico también se va volviendo un ejercicio de imitar la figura de amor, imitar cómo habla, imitar cómo se mueve, imitar las frases que dice durante el día, imitar las perspectivas que tiene sobre la existencia. No, la vida es una joda, dice la madre en la cocina. Y algo de esas palabras se quedan por identificación en el lenguaje de la niña o del niño. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin darnos cuenta bajo el influjo de una identificación? Es decir, identificarnos con el padre y la madre, con su manera de pensar, con su manera de sentir, con su manera de creer sobre la vida, y vamos recibiendo esos mensajes y esas conductas y esas respuestas emocionales, y sin darnos cuenta, somos una reproducción del padre. Somos una reproducción anímica de la madre. Y sin darnos cuenta, cualquier día a los 20 años decimos, ve, es que a mí nadie me va a querer. ¿Ve? Y con la consulta uno se da cuenta que las palabras vienen de una madre que decía, a mí nadie me va a querer. Yo no valgo suficiente para ser amada. Y ve que su padre siempre busca otras. Entonces esa niña fue recibiendo de la madre la misma duda sobre su valor, la misma duda sobre su importancia, la misma duda sobre sus derechos. ¿Ok? Si hay un proceso entonces importante que los sueños nos muestran, nos empiezan a mostrar en imágenes cómo el soñante sigue respondiendo bajo la identidad de un padre o una madre. Es decir, su respuesta emocional frente a la vida sigue siendo la respuesta del padre, de la madre o del profesor, de una figura de autoridad de amor. El sueño nos revela con escenarios cómo el sujeto soñante sigue viviendo una identificación no consciente con las figuras de amor. Y entonces sigue respondiendo como ese niño o niña desde lo que aprendió de su padre o madre. El proceso que el sueño comienza a sugerirnos es un proceso de desintegración anímica. Es decir, crecer no es únicamente integrar cosas en nosotros, es también desintegrar cosas en nosotros. ¿Ok? Y sobre todo desintegrar la identidad que tengo de mí mismo o de mí misma, que es realmente algo que recibí desde la palabra, desde la mirada, desde la conducta de la figura de amor. ¿Ok? Vamos a tratar de entender esto con un cuento de hadas. Vamos a entender qué significa la infancia. Pasemos a este capítulo. Infancia y cuentos de hadas. Hay un cuento, los cuentos de hadas en la infancia. ¿Por qué los cuentos de hadas son tan maravillosos para un niño o una niña? Hago esa pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los cuentos de hadas son tan maravillosos, tan encantadores, tan fascinantes, tan impactantes para un niño o una niña? Es que eso no lo tienen ni que pensar, eso le llega al cuerpo. Un niño escucha un cuento de hadas y inmediatamente necesita escuchar. ¿Por qué? ¿Qué piensan ahí? Cuando la niña se enamora de Cenicienta. Cuando repite una y otra vez en la noche, mamá me cuenta el cuentito del patito feo. Mi hija, pero se lo conté ayer. Ah, yo también quiero hoy, yo también quiero hoy. ¿Por qué? ¿Por qué ese encantamiento? ¿Por qué esa fascinación? Porque los niños somos ingenuos, entre comillas, y creemos todo lo que vemos. Y Mariana dice, se refleja a sí mismo. Mariana dice que se refleja a sí mismos. Ambas cosas son ciertas. Somos ingenuos, somos inocentes.
pero también vemos en cada cuento de hadas algo que tiene que ver con nosotros. Entonces, cuando nos enamoramos de la Cenicienta y comenzamos a ver que la Cenicienta es tratada como una sirvienta, que duerme en el horno, que está todo el tiempo en el polvo, que sus hermanastras nunca lavan los trastes, ni trapean, ni hacen oficio, y la tratan exactamente como una sirvienta. Cuando vemos el sufrimiento de esa niña, esa protagonista más la Cenicienta, algo del niño o niña siente que eso le toca. Siente que esa humillación la ha vivido. Siente que ese descaro, que ese abuso, que ese maltrato lo ha vivido, pero que no sabe cómo expresarlo en palabras. Hay algo de ese niño o niña que ve en el cuento de hadas una parte de sí mismo. Eso mismo son los sueños que hablan de la infancia. Se sumergen en un mundo que desea. Yeah. Eso me hace recordar el psicoanálisis con sus principios básicos de que para qué son los sueños. Y entonces vamos a pasar a eso. El sueño es el cumplimiento de un deseo, decía Freud. Entonces, en el sueño de la infancia del niño que quiere ir a la montaña con el padre y que todo el día escala la montaña y se hace tarde, el padre le dice, amor, vámonos ya porque está muy tarde. Yo quiero ir a la montaña, yo quiero subir la montaña hasta la cima, y no la sube. Esa noche, dice Freud, en su escrito La interpretación de los sueños, tomo 1, dice que ese niño soñó llegando a la cima de la montaña. Y con eso Freud comenzó a hacer la hipótesis de que los sueños son un cumplimiento de deseo. Vamos de nuevo, cierro ese paréntesis. Vamos con los cuentos de hadas, con los que quiero ilustrar un poco la estructura de este live. El cuento con el que vamos a trabajar inicialmente es Hansel y Gretel. Lo conocemos creo que todos. Voy a hacer una síntesis y mi intención es hacer una mirada simbólica y una mirada que se conecte con los sueños a partir de este cuento. En Hansel y Gretel lo que sucede es que hay una madre y un padre que se encuentran en condiciones económicas muy malas y no tienen para comer. Voy a hacerlo brevemente. La madre le insinúa al padre que ya no hay comida. Y es la madre la que le dice al padre, llévate a los niños y déjalos en el bosque. El primer intento del padre, que era un padre pasivo, un padre resignado, un padre que se sumía a la voluntad de su mujer, nunca discutió. ¿Ve? ¿Por qué vamos a retirar a los niños? ¿Por qué lo vamos a echar de la casa? Oh, nunca discutió, interesante, no, nunca discutió. Cuando la madre le dice eso en la noche al padre, Hansel escucha y entonces hace el ejercicio de llevarse unas piedritas. En el primer intento del padre de dejar a los niños en el bosque, Hansel dejó todo el camino. En la mañana siguiente, cuando el padre los llevaba al bosque para dejarlos allí abandonados, Hansel dejaba un rastro de piedritas. Y ese rastro de piedritas que el padre nunca vio, le sirvió para retornar a la casa. Cuando Hansel y Gretel retornan a la casa, la primera que se siente decepcionada es la madre, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar por qué una madre desea que los hijos se queden en un bosque solos. ¿Comprenden? Hay una pregunta importante ahí. Hay un factor cruel, hay un factor de abuso en esa madre. ¿Van viendo la vulnerabilidad del niño en la infancia? Continúo. En la segunda ocasión, la madre le dice al esposo, llévatelos para el bosque que no hay nada que comer. Y entonces Hansel, que no puede recoger piedritas, se lleva un pedazo de pan. Y cuando van llegando al bosque, él va retirando migajas de pan, trocitos, esperando que ese pan le sirva como señal porque no recogió piedras. ¿Cuál es su sorpresa? Su sorpresa es que cuando quiere retornar a la casa, después de que el padre los ha dejado en el bosque, ya los pajaritos se habían comido el pan. Es decir, no hay rastro de regreso. Es decir, ya no hay retorno. Observemos este cuento hasta ahí. Solo esa primera fase. Los cuentos de hadas nos muestran, este cuento de hadas en especial, nos muestra un escenario bastante cruel, pero uno cree que ese escenario solamente está ocurriendo en ese cuento de hadas. Realmente es así. Como decía Mariana,
Es que el cuento de hadas, el niño siente que refleja algo de sí mismo. Claro. ¿Cuántas veces cuando padre y madre en la casa se encuentran en conflicto, lo que hacen es rechazar a sus hijos? ¿Cuántas veces en un conflicto con padre y madre o una condición difícil en la familia, uno de los padres comienza a rechazar a los hijos? Entonces, el que el cuento de hadas nos exponga a una madre que rechaza a Hansel y Gretel no es un asunto gratuito. Está hablando de una mujer confundida que en su confusión convierte su sufrimiento en violencia, y la violencia es eso, échalos al bosque. Vamos a trabajar con la figura simbólica del bosque. ¿Qué es un bosque? ¿Por qué los cuentos de hadas acuden tanto a los bosques? El bosque donde está el lobo, el bosque donde está la bruja, el bosque oscuro en la noche y la princesa penetró. ¿Qué es simbólicamente un bosque? Y con eso están aprendiendo también cómo mirar un sueño, los objetos simbólicos también de los sueños. Un bosque representa el inconsciente. Un bosque es el espacio salvaje donde hay animales, donde hay peligro. Un bosque no tiene rastro, no tiene rutas. Un bosque es lo salvaje. Un bosque es lo oscuro. Cuando la madre lanza a partir de ese pedido con el padre a Hansel y Gretel hacia el bosque, lo que está haciendo es lanzar a sus hijos hacia el inconsciente. Y un inconsciente peligroso. Entendamos esto en la vida diurna, en la vida no de los cuentos de hadas. ¿Cuántas veces los mensajes descalificadores de tu padre, de tu madre, hicieron que tú comenzaras a irte por malos pasos en la vida? Hicieron que ese niño o niña comenzara a tener amistades peligrosas, actividades peligrosas en la escuela, o que simplemente cuando llegaba al colegio o a la escuela ya no respondía a los exámenes, no había atención, no había memoria, no había serenidad para aprender, no había entusiasmo. ¿Qué fue lo que hizo que ese niño pasara de un buen estudiante a ese niño que ya no estudia, que patalea en el colegio, que es distraído, que es extraviado o que se mete con malas amistades? Eso es un bosque. Cuando el padre y la madre lanzan a Hansel y Gretel al bosque, lo que están haciendo es lanzarlos a esa parte peligrosa de sí mismos, al extravío, al desatino. Seguimos. En el bosque, vamos a hablar del bosque. ¿Qué pasa en el bosque en el cuento de Hansel y Gretel? El niño ampara a su hermanita, están temerosos, llega la noche y los búhos y los lobos y los animales salvajes están detrás de cada matorral, qué peligro. Así que buscan un lugar donde refugiarse. ¿Qué es lo que encuentran en primera instancia? Encuentran una casa muy especial en lo profundo del bosque. Porque es una casa que está poblada y forrada de dulces, de caramelos, de chocolates. ¡Wow! Una casa con chocolates. Una casa forrada de caramelos y de dulces. ¡Wow! ¿A qué niño no le va a gustar esa casa? Pero entendamos, ¿qué significa eso simbólicamente? Que esa casa atrae al niño como cuando un pez es atraído por un anzuelo y luego de comerlo queda atrapado. Y eso fue lo que le pasó a Hansel y Gretel. Resulta que entran a la casa y hay una abuelita muy sabrosa, muy rica, muy generosa. Ay, sí, mis niños se quedan aquí, que yo les doy posada, no se preocupen mis niños. Pero con una mirada maliciosa y un pensamiento oculto decía a sí misma, ay, me voy a comer a esta niña tan rica y luego me como al niño. La clásica bruja de los cuentos de hadas. ¿Qué representa entonces la bruja? Representa el peligro que estaba oculto detrás de la apariencia de una casa mágica. ¿Cómo se puede leer eso simbólicamente? Cuando una persona está extraviada, cuando ha perdido su centro, cuando ha perdido su autonomía, su confianza en sí mismo, cae muchas veces en casas encantadas. Entonces comienza a ir a bailes extraños. Entonces comienza a conocer personas raras que dicen que son sus amigos o amigas.
Entonces comienza a tener actividades que inicialmente le proporcionan mucho placer. Uy, los sábados, los viernes, todo el tiempo en parrandas. Va perdiendo algo, se va extraviando, porque ese algo es atraído por el placer. Eso significa los dulces. El placer, el confort, la comodidad, la cheverosidad. ¡Ay, qué rico! Una casa llena de dulces. Inicialmente, cuando una persona está extraviada, lo que el mundo le ofrece es placer. Y con ese placer, el niño o niña que tenemos dentro cree que ha encontrado un paraíso, cree que ha encontrado un refugio en la casa de esa abuelita. Pero luego viene el costo. ¿Cuál es el costo en el cuento de hadas? Que en efecto la abuelita revela su máscara real, su rostro real, perdón, el de la bruja, y comienza a armar la olla en la cocina para comerse a Hansel y a Gretel. ¿Cómo termina nuestra historia? Los dos niños se unen con inteligencia, hacen un truco y sin palabras más, palabras menos, superan a la bruja en inteligencia y astucia, y es la bruja la que cae en el horno y se convierte en cenizas. ¿Qué es entonces lo que la bruja representa en este cuento? ¿Qué representa su muerte? ¿Qué representa su deseo de comerse a los niños? En los sueños de infancia, o al igual que en este cuento, lo que vemos es la vulnerabilidad de estos niños. Yo les pregunto, ¿en qué momento estos niños quedaron como figuras completamente vulnerables en el interior de un bosque, embrujados, en una casa de una bruja, expuestos a ser comidos? Se dan cuenta que este resultado viene del origen en donde padre y madre lo rechazaron. Padre, porque era sumiso, porque era resignado, porque le faltaba carácter. Madre, porque tenía crueldad y su sufrimiento y su miedo se convirtió en violencia contra los hijos. ¿Dónde se originó entonces esta dinámica de caer en un bosque y ser presa de una bruja? Se originó en el rechazo de esas figuras de amor. Miren cómo el rechazo que vivimos en nuestra infancia va provocando poco a poco en nuestra vida adulta el convertirnos en personajes extraviados a nivel emocional, que creyendo que encontramos un amigo o una amiga o un lugar de bienestar, no nos damos cuenta porque seguimos teniendo hambre de amor, y el que tiene hambre de amor no discierne entre el bien y el mal. El que está hambriento de amor no tiene capacidad de poner límites. Y entonces caemos simbólicamente con relaciones amorosas tóxicas, con relaciones de amigos tóxicas, caemos en actividades tóxicas que aparentemente son placenteras, y todo eso es la representación del cuento de hadas de la figura de la bruja. Un elemento fundamental para que observemos en nuestra infancia y para que descubramos cuál ha sido su impacto, anímicamente hablando, en las elecciones de amor que hemos hecho de mujer o hombre, es que observemos nuestras experiencias de rechazo, de haber sido rechazados, de haber sido descalificados, de haber sido ignorados, que también es otra forma de rechazo, o de haber sido violentados. ¿Qué es lo que ha pasado con esas experiencias de sufrimiento a partir del rechazo? ¿Cómo quedaron en nuestro cuerpo esas experiencias? ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? ¿Cómo nos relacionamos con el otro desde nuestra experiencia de rechazo no resuelta, no sanada, no integrada en la conciencia? ¿Cómo nos vendemos cuando alguien nos muestra una caja de confites, comillas? ¿Cómo nos exponemos como niños y niñas cuando alguien nos dice, yo te voy a amar, pero comienza a hacer cosas que no sabemos si son buenas o malas para nosotros, y nos vamos entregando a esa persona porque tenemos miedo de volver a ser rechazados y no ponemos límites y caemos como el niño o niña del cuento en los brazos de una bruja o de un brujo?
Una experiencia fundamental en la infancia es el rechazo de aquella persona que esperábamos con ansiedad su amor. Y comprender esa experiencia de rechazo, su dinámica, su impacto, sus heridas, es fundamental. Y eso es lo que te van a comentar los sueños. Los sueños te van a comenzar a ver dónde están tus heridas de amor, dónde está ese rechazo en ese niño que llevas dentro o niña, y cómo todavía ese rechazo sigue configurando relaciones tóxicas. ¿Ok? El cuento del patito feo es nuestro segundo ejemplo de cómo los cuentos de hadas en la infancia se comunican y cómo luego nuestros sueños se convierten en cuentos de hadas. Esa es la intención de este canal y de este live, que comprendamos la conexión entre el mundo interno y el mundo externo. El cuento del patito feo es muy interesante, mucho, 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 mucho. La psicóloga Clarisa Pinco, la psicóloga junguiana de psicología profunda, lo habla en el libro Mujeres que corren con los lobos, que te recomiendo. Hermosísimo ese libro, sobre todo para mujeres o para hombres sensibles que también quieren ser verdaderos hombres y no bestias en el camino. El patito feo de Clarisa Píncola nos habla del sentido de pertenencia. Y ella especifica que si hay un punto importante en este cuento de hadas, es cómo el patito, en este grupo donde nace, comienza a sentirse excluido. Vamos al cuento un minuto y lo comenzamos a mirar simbólicamente. El patito nace en una comunidad de patos porque la pata comienza a calentarlo y cuando nace se ve su diferencia, se ve su penacho distinto, se ve su corona distinta y se ve su manera de cantar o graznar distinta a un pato. Ahí comienza una pregunta, ¿quién soy yo? ¿Ah? Las patas comienzan a rechazar al patito de aquella pata porque dicen que es muy extraño y que es muy feo. Y los hijitos de las patas, las vecinas, las mugrosas, las queridas, ¿no? También hacen lo mismo que la madre, ¿ven? Se pillan. Los otros paticos hacen lo mismo que las otras patas, rechazan a este patito diciendo que es muy feo. Vamos en síntesis. El punto es que el patito termina siendo rechazado por aquella que es supuestamente su madre. Y empieza su dolor. ¿Ven ahí el rechazo? ¿Ven otra vez como el rechazo de ese patito que representa a un niño lo lleva de nuevo al extravío? Se marcha de la manada, se marcha del lago, se marcha de aquel bosque y comienza a buscar su lugar. ¿Y qué es lo primero que encuentra? Encuentra que todo a su alrededor parece una amenaza. Encuentra peligros, cazadores. Encuentra una casa en donde una mujer lo quiere matar con una escoba. Encuentra dificultades. ¿Y qué es lo que siente ese patito cada vez que encuentra una dificultad y se siente rechazado? ¿Saben qué hace? Se identifica con ese rechazo como lo hizo con la pata y los patitos de la manada en el lago o del grupo en el lago. Sí, yo soy muy feo, comienza a pensar en sí mismo. Sí, soy muy extraño. Sí, nadie me quiere porque es mi culpa. En ese instante en que el patito se autocastiga y se culpa por lo que está haciendo los demás con él, por el rechazo, por el desprecio, por la indiferencia del otro, en ese instante ese niño, esa niña representada como un patito feo, ya está atrapada en la identificación. Es decir, su imagen de sí mismo o sí misma es exactamente lo que recibe de la palabra, desde el gesto o desde la mirada del otro. Pero lo maravilloso de este cuento, a diferencia de Hansel y Gretel, es que el patito tiene cierta intuición y observa en el cielo unos animales blancos luminosos que de repente van hacia el lago y en la superficie del lago nadan espectacular. Y el patito siente un feeling, una conexión, algo chévere con estos animales tan raros. Y empieza a sentir, ay, si yo fuera como esos animales. ¿Cómo son los animales? ¿Cómo llamaban? Cisnes. Algo en su interior le dice que hay una relación entre esos animales brillantes, hermosos, grandes, voladores,
y él. Y el cuento continúa entonces con las tribulaciones y con los problemas del patito hasta que algún día en el lago, cuando estaba a punto de suicidarse, cuando el deseo de muerte estaba por encima por el deseo de la vida, cuando el patito había sufrido el invierno, el rechazo, los escobazos, los pistolazos, los perros persiguiéndolo, se da cuenta que los cisnes están en el cielo y bajan al lago en donde el patito está a punto de suicidarse. Y se da cuenta que los patos supuestamente son animales raros. No se espantan con el patito, no se asustan con el patito feo, sino que de repente lo ven y se acercan y lo rodean. Y el patito feo cree que lo van a matar, yo soy muy feo, me van a matar a picotazos. Y todo lo contrario, los cisnes extienden las alas y lo abrazan. ¿Por qué? Porque lo reconocen como uno de la familia. En el interior del patito feo pervivía un cisne. En tu interior pervive un cisne. En tu interior una imagen sagrada, hermosa, poderosa, que está siendo atrapada y envuelta como el patito feo por el complejo de inferioridad, por el sentimiento de insignificancia, por el dolor de las heridas de amor. En este cuento, en síntesis, lo que se nos enseña es que hay algo más allá de la identidad que recibiste de tu familia, de esa manera como te veían o no te veían. Y cada ser humano, en su proceso de autorrealización, debe encontrar ese cisne que lleva adentro. Pero no es fácil. No, en absoluto, no es fácil. Porque hay dos procesos fundamentales para producir la transformación psíquica. Uno es la integración, como dije antes, ir integrando los elementos emocionales de los cuales no soy conscientes. Y otro es la desintegración. Una persona que quiere autorrealizarse y encontrar su ser debe destruir también en su interior. Debe aprender a decir no. Hoy no voy a llorar por esto. No. Hoy no me voy a sentir inferior frente a esta persona. No. Hoy no voy a permitir el abuso de mi novio o de mi novia. No, no, no. Esos procesos de desintegración de algo que durante mucho tiempo dominó son procesos fundamentales para encontrarnos desde la posición del patito feo al lugar del cisne interior que todos llevamos de alguna manera en nuestro ser. ¿Cómo se conecta entonces esto con síntomas y sueños? Cuando yo he pensado en este live sobre sueños de infancia, lo más importante que he querido es que ustedes comiencen a observar cómo aparecen los niños o niñas en sus sueños. Comiencen a registrar y a rastrear si ese niño que apareció en el sueño está siendo atendido o llora sin cesar en una habitación. Si esa niña que apareció en el sueño está siendo vista con amor o por todo lo contrario se le ignora. Pero no solamente niños y niñas, también rastreen la relación con esos personajes animales que aparecen en sus sueños, sobre todo cachorros. Cuando comiencen a observar detenidamente la figura de niños y niñas y la relación que las personas alrededor tienen con esos niños y niñas en los sueños, descubran dónde ven la violencia. Presten atención a la palabra del otro en los sueños o a las situaciones y conflictos. Presten atención a esas figuras de cachorros. De repente ven un cachorro que está deshecho, lleno de pulgas, en un rincón de una casa. Ese cachorro habla de tu infancia, habla de una parte de tu niñez, habla de una manera como tú te ves todavía. De repente ven un cachorro hermoso, poderoso, saltando y un niño alegre como un sol o una niña. Hay algo entonces que un talento. ¿Cuál es ese talento que está mostrando el sueño? Nuestros sueños de infancia son metáforas de la manera como hemos sido o no hemos sido amados o amadas.
Síntomas. ¿Cómo se refleja una infancia que fue violenta, que fue perturbadora? Y cómo en la realidad con mis pacientes esa infancia se refleja en síntomas presentes, en síntomas actuales. Bueno, ¿cuántas veces he visto pacientes que, por ejemplo, ese niño que cuando dibuja, que cuando está haciendo un dibujo, lo primero que hace después de dibujar es romper el papel, porque dice que ese dibujo es feo, porque es estúpido, porque es tonto. Pero resulta que ese niño recibía de su padre siempre la misma afirmación. Eso es pendejo, eso es estúpido, qué dibujo tan feo. Esa fue la experiencia de esa persona como niño, pero cómo impactó y se convirtió en un síntoma en la vida adulta. Todo el tiempo cuando iniciaba un proyecto, cuando iniciaba una relación, ¿sabe qué tenía él? Tenía miedo de que la mujer que lo había aceptado, que lo había reconocido como hombre, comenzara a cansarse de él, comenzara a cansarse de su cuerpo, de su manera de hablar y comenzara a sentir que hastío estar con esta persona. Esa descalificación sobre su lugar en la relación de amor tiene que ver con su infancia. Es una reproducción, es la manera como su imagen de sí mismo, que fue herida en la infancia, seguía siendo herida por la figura o la presencia psíquica de un padre que lo ubicaba frente al amor como un ser insuficiente. Síntomas. Nuestra vida actual, nuestra invitación a que se den cuenta cómo en nuestra vida actual, nuestra vida presente, estamos respondiendo a los conflictos en la relación con el otro desde las heridas de amor que vivimos en la infancia. Cuando nos enojamos, cuando estamos constantemente irritados, cuando sentimos que todo el tiempo el mundo nos ataca, nos devora, nos intimida, nos amenaza, esa respuesta irritada, esa respuesta salvaje, irracional, ¿será tuya o es la respuesta que desde la infancia aprendiste? Es la violencia que en el fondo oculta el dolor de no haber sido amados. ¿Comprenden? Sueños e infancia. Sueños e infancia. Presten atención en síntesis a la relación de los niños y niñas, cachorros, animalitos, árboles, figuras vulnerables. ¿Cómo aparece la vulnerabilidad en tus sueños? Y vas a ir poco a poco descubriendo que esa misma vulnerabilidad tiene que ver con tu vida diaria. Ahora pasemos a esta fase que hemos llamado la ventana de la imaginación. Quiero que lleven un ejercicio para que comiencen a estudiar, a explorar esa infancia y ese campo emocional que en la infancia todavía es muy posible que esté inconsciente. La ventana de la imaginación hoy trata colorea tu casa. Esa es la actividad. Instrucción. Primer punto. Medita, siéntate a respirar 5 minutos. Este ejercicio lo vas a hacer durante 15 minutos diarios mínimo una semana. Y vas a partir de la meditación, de la respiración y la relajación, vas a adentrarte en tu mundo interior y vas a viajar a la casa de tu infancia. Vas a observar cada habitación, la sala, el baño, el patio, tu habitación, el jardín. Cuando hayas visto toda tu casa, vas a hacer lo siguiente. Vas a pasar como si tuvieras una brocha en tus manos y vas a pintar los lugares de tu casa de acuerdo a los sentimientos que viviste en ese lugar. Ejemplo, ay, yo recuerdo la cocina de mi abuela que nosotros vivíamos con ella y mi abuela hacía tantos caramelos, hacía postres. Ay, no, esta cocina es amarilla. Entonces imagina cómo pintas la cocina de color amarillo. Pasas a la habitación de los padres. Ah, pero es que mis padres todo el tiempo estaban discutiendo. Y había una cosita entre mi madre y mi padre todo el tiempo, como una rabiecita, una cosa que yo recuerdo que yo no me gustaba entrar a esa habitación. Esta habitación la va a pintar gris. Mi habitación, ay, sí, donde yo jugaba tantas cosas lindas.
en esa habitación donde pasé tantas emociones bonitas, tantos juguetes, este va a ser de color naranja. Y de repente encuentras que la sala podría ser de color azul. Este es el primer punto. Segundo punto. Después de haber cubierto un espacio físico de tu casa de la infancia, que ahora es psíquico, pregúntate si esa habitación de color naranja, ¿qué me puede regalar ahora? ¿Qué era lo que la hacía naranja? ¿Qué vivía en esa habitación? ¿Cómo la pasaba allí? Traten de recuperar el contenido emocional vivido en esa habitación que pintaron de color naranja. Ahora vayan otro día a la pieza de los padres, que la pintaron de gris. ¿Qué significa ese gris? ¿Cómo actúa ese gris en mi vida? ¿Cómo todavía no me doy cuenta que cada que comienzo una relación con una persona la voy pintando de gris? Porque la voy hablando, porque la voy escribiendo, porque la voy dibujando de la misma manera que mi padre y mi madre dibujaban su relación día a día. En cada habitación, en la sala, en la cocina, en el jardín, en el baño, traten de extraer el contenido emocional, las cosas que vivieron en esa habitación y la manera como ese color sigue participando en tu vida actual cuando te relacionas. Colorea tu casa, la casa de tu infancia. Reconoce el color de cada espacio. Extrae la emoción más importante o más importante de ese espacio y trata de ubicar esa emoción, cómo te impacta hoy. Porque lo que somos como seres, hombres y mujeres adultos, tiene mucho que ver con esa infancia que es un eterno presente. Y después de hacer ese ejercicio, vete a los sueños y coloca en un papelito, quiero, por ejemplo, quiero ir a la cocina de la abuela. Muéstrame la cocina de la abuela. Tráeme sueños con la cocina de la abuela. Quiero comprender el color gris de la habitación de mis padres. Puedes comunicarte con el sueño a partir de la técnica de incubación. Escribe en un papelito una pregunta que surja de la experiencia de colorear tu casa. Colócala bajo la almohada y espera que los comentarios se reproduzcan en imágenes durante la semana siguiente. En tu bitácora de sueños escribe, en tu grabadora graba, pero mantén una conversación con tus sueños, porque esa conversación no es con tus sueños, es con tu inconsciente, es con la mente creadora e inteligente que te puede comenzar a dar fuerza y guía en tu vida. Somos creadores oníricos. Gracias a mi asistente Gabriela Moreno por estar conmigo aquí. Gracias a ustedes, a todos y todas, porque somos personas que hemos reconocido que si no cambiamos nuestro mundo interior, nuestro mundo exterior seguirá siendo el mismo. Y si no comprendemos quiénes fuimos en la infancia, seguiremos siendo en nuestras relaciones con el otro el mismo niño o niña asustado, deprimido, resignado, lleno de ira que alguna vez fuimos. Somos creadores únicos y soñamos para despertar. Muchas gracias a todos y todas y feliz día. La próxima sección termino. Sueños con animales en 15 días. Vamos a trabajar sueños con animales que son maravillosos. Muchas gracias a todos y todas.